Buenas tardes, soy Carlos Guerra Almonacid. El trabajo que voy a presentar lleva por título Análisis sobre el impacto del consumo de gaseosas en una empresa concesionaria de alimentos. En la actualidad, el consumo de bebidas gaseosas se han incrementado y sobre todo en los meses de verano. ¿Alguna vez se han preguntado cuánta bebida gasificada consumen? El presente trabajo se ha desarrollado en una empresa de panificación donde atiende un concesionario de alimentos que vende gaseosas y que incluso eh, viene a ser la principal opción para el consumidor operativo. La problemática planteada es conocer cómo los hábitos y preferencias del consumidor impactan en el negocio de gaseosas en una empresa concesionaria de alimentos, la cual está situada en el Callao. El objetivo principal es analizar los patrones de consumo de bebidas gaseosas en el concesionario de alimentos dentro de una empresa de panificación. Y algunos de los objetivos específicos es identificar el área de la empresa que tiene el mayor consumo de gaseosas, determinar qué género consume más gaseosa entre los consumidores, determinar qué edades de quienes consumen bebidas gasificadas, evaluar hábitos de consumo de las gaseosas y su relación con el precio ofertado. Términos estadísticos. Se han identificado una población de aproximadamente 390 trabajadores, de los cuales atiende en la empresa concesionaria y que consumen gaseosas. En adelante se procederá a hallar la muestra. Unidad de análisis. Un trabajador que consume gaseosas. Tipo de muestreo. La técnica empleada en este proyecto se denomina muestreo aleatorio simple y probabilístico, donde los elementos de la población podrán elegirse equitativamente. Procedemos a hallar la muestra. Tenemos como dato 390 trabajadores que son atendidos en el concesionario y con un nivel de confianza del 95% y datos estimados de probabilidad y error. Por lo tanto, se requiere para evaluar la encuesta una muestra de 194 consumidores. A través de una encuesta en Google Form se elaboraron preguntas y se aplicó en diferentes horarios y días en la empresa durante la atención a los trabajadores que usualmente salían a almorzar o en algunos casos a su salida de turno. De acuerdo al tipo de variable, se elaboraron preguntas tales como ¿cuál es tu marca favorita de gaseosa? Como variable cualitativa nominal, como se puede apreciar, hay 10 preguntas de diferentes tipos de variable. Para la presente exposición se ha identificado dos variables. ¿Cuál es la marca favorita del consumidor como variable cualitativa nominal y cuánto está dispuesto a pagar como variable cuantitativa continua? En la tabla se puede observar que la gaseosa Inca Kola es la mayor preferencia con 48%, equivalente a 94 consumidores que respondieron a favor de esta bebida. En segundo lugar, la Coca-Cola con un 24%. Aquí vemos gráficamente la preferencia, la barra amarilla para la Inca Kola, la roja para la Coca-Cola y en tercer lugar para el caso la Fanta. Al tener una variable cuantitativa continua como es precio que estarían dispuestos a pagar por su marca favorita en temporada de verano, debemos identificar el mayor precio, que en este caso es 12 soles, y el de menor precio,
es 70 céntimos. Al hallar la cantidad de intervalos, que en este caso es 9 y su amplitud es 1,25, asimismo, la mayor cantidad de consumidores, en este caso 97, estarían dispuestos a pagar entre 1,95 soles y menos de 3,21 soles. Distribución muestral. Distribución muestral para la media con varianza poblacional desconocida, pero tamaño de muestra grande. Caso de estudio. Después de un estudio, el precio promedio dispuesto a pagar de los trabajadores por una bebida gaseosa en un día con mucho trabajo es de 4,40 soles. ¿Cuál es la probabilidad que podamos seleccionar una muestra de 194 trabajadores con un precio dispuesto a pagar promedio de 4,1 soles o más? La desviación estándar de la muestra es 2,47 soles. Con los datos de precio promedio de 4,4, desviación estándar de 2,47 y la muestra de 194 consumidores, se concluye que existe una probabilidad de 95,45% que el precio más conveniente para los consumidores de la empresa es de 4 soles con 10 céntimos o más. Intervalos de confianza. Intervalos de confianza para la media de una población con varianza poblacional desconocida, pero tamaño de muestra grande. Caso de estudio. Luego de un estudio, al realizar una muestra aleatoria de 194 consumidores de una empresa donde se requieren determinar el precio de gaseosa dispuesto a pagar promedio en soles, por su marca favorita se obtiene como resultado una media de soles con desviación estándar de 2,47 soles. Luego se procede a calcular un intervalo de confianza del 95% que determine el verdadero valor del gasto promedio en soles que puede realizar un consumidor para comprar su gaseosa preferida. Con los datos, el promedio del precio asciende a 4,14 soles y la desviación estándar de 2,47. Podemos concluir con un nivel de confianza del 95%. El precio dispuesto a pagar medio en soles para comprar su gaseosa preferida se encuentra entre los 3,79 y 4,49 soles. Intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones con varianza poblacional desconocida, pero de tamaño muestra grande. Caso de estudio. Se desea encontrar un rango de valores de venta de gaseosas conveniente donde se determinará el mejor precio propuesto a pagar, promedio, en soles. Por ello, se tomaron dos muestras aleatorias con intervenciones medias de 4,14 soles, 3,89 soles y varianzas de 6,11 y 4,14 respectivamente. Es necesario determinar con un intervalo del 95% de confianza la diferencia del precio medio en soles dispuesto a pagar para comprar su gaseosa preferida. Aquí tenemos las dos poblaciones evaluadas del precio que estarían dispuestos a pagar por su marca favorita antes y después de abril. Con los datos se pueden decir que con un nivel de confianza del 95% existe evidencia estadística para afirmar que la diferencia del precio dispuesto a pagar en promedio soles para comprar su gaseosa preferida está comprendida entre menos 0,70 y 0,20 soles. Tomando en cuenta que no hay diferencia significativa porque el intervalo contiene el valor de cero. Luego, no se puede saber cuál de las medias es mayor. Análisis de regresión lineal. Regresión lineal simple.
Caso de estudio. Un coordinador de ventas de gaseosa sabe que el consumo de gaseosas depende de muchos factores, tales como el precio en que las personas estarían dispuestas a pagar por su gaseosa de su preferencia, marca, sabor, publicidad visualizada, etcétera. Sin embargo, no conoce cómo se relacionan esos factores entre sí y lo necesita porque quiere aprovechar esos datos para las campañas de gaseosas en el próximo caluroso verano. Para esto se presenta el siguiente cuadro que contiene los precios en que los trabajadores de la empresa concesionaria estarían dispuestos a pagar por su gaseosa de su preferencia en función de su consumo diario. En el presente diagrama, que tiene el coeficiente de correlación de R igual a 0,8191, que indica que existe una relación lineal entre las variables del precio dispuesto a pagar y litros por día. El modelo de regresión lineal indica cantidad de litros al día igual a 0,2347 más 0,1975 por el precio dispuesto a pagar, de la cual podemos generar el pronóstico con 5 soles que estamos dispuestos a pagar, se obtendrían 1,22 litros de bebidas de gaseosa. Conclusiones. Se puede concluir que los hábitos de consumo de la bebida gaseosa aportan en los distribuidores de la empresa concesionaria para mejorar la estrategia en sus ofertas. Los trabajadores de sexo masculino son los que tienen mayor consumo en la empresa concesionaria con un 64% aproximadamente. Según la encuesta, se concluye que la mayor cantidad de consumidores de gaseosas se encuentran entre los 21 a menos de 24 años. Según los resultados obtenidos, em, con un 95% de confianza, se concluyó que la marca de gaseosa con mayor demanda en el concesionario de alimentos es la Inca Kola, lo que representa un 48% del total de los encuestados. El 96,9% de los trabajadores encuestados consumen su gaseosa preferida por lo menos una vez por semana con un 95% de confianza. El 45,4% se representa al área de producción, consumen una bebida gaseosa de su preferencia. Los consumidores prefieren consumir su bebida gaseosa en el almuerzo, mm, con un 35,6% y en ocasiones especial, ¿no? Con un 29,9%. Los hábitos de consumo de bebida gaseosa incluyen en indicadores tales como el índice de masa corporal, teniendo a los encuestados en un 58,3% en sobrepeso. Recomendaciones. Se recomienda en base a la edad de 21 a menos de 24 años de los consumidores, dirigir campañas de consumo, difundir a los consumidores de la empresa los resultados sobre el estado de salud y sensibilizar en hábitos saludables de ingesta de líquido para refrescarse. Difundir a la concesionaria de alimentos el hallazgo de las bebidas más consumidas para dirigir la inversión en base a la demanda y mejorar su productividad. Muchas gracias.